Existe un castigo reservado para quienes visten limpio y hablan en voz baja. No grita, no golpea, no pierde el control, sonríe mientras firma documentos y llama disciplina a la crueldad. Y aquella mañana helada en Cheyenne, Wyoming, una familia respetada decidió corregir la desobediencia de su hija vendiendo su futuro a la humillación, mientras al mismo tiempo un hombre tranquilo realizaba su trabajo honesto, sin saber que había sido elegido no como esposo, sino como advertencia. Y ninguno de los dos imaginaba que antes de que cayera la noche, el castigo diseñado para quebrar a uno de ellos cambiaría para siempre la vida de ambos. La casa de los Kelly se alzaba a 2 manzanas del juzgado territorial, una posición comprada con dinero del ganado y sostenida por una reputación meticulosamente construida. En el salón flotaba el aroma de la cera de abejas y el silencio propio de la riqueza. Carmen Kelly, con 22 años, permanecía junto a la ventana con las manos entrelazadas y la espalda recta. Llevaba un vestido azul oscuro cerrado hasta el cuello y el cabello castaño recogido sin adornos. Nada en su presencia invitaba a la conversación, y aquello le venía perfectamente. Su padre, Reginald Kelly, de 53 años, ocupaba un sillón de cuero al otro lado de la habitación, un hombre que llevaba la autoridad como otros llevan el perfume, y entre ellos, recostado en el seti con la mirada de quien evalúa ganado, estaba Lawrence Boyer, 38 años, propietario de tierras, viudo reciente y excesivamente cómodo en una casa que aún no le pertenecía. La luz de la tarde atravesaba las cortinas de encaje dibujando sombras sobre la alfombra persa que su madre había encargado desde Denver antes de morir 3 años atrás. Tu padre me dice que te gusta leer, dijo Boyer sin mirarla, aunque sus ojos se detuvieron en los libros alineados tras ella. Sí, respondió Carmen con serenidad. Novelas, algo de filosofía, un poco de poesía y cuando puedo, historia. Boyer sonrió como sonríen los hombres cuando corrigen a un niño. Una esposa no dispone de tiempo para libros, señorita Kelly. Mi casa funciona por horarios. El cocinero recibe órdenes a las 5, el desayuno es a las 6 en punto, la cena a las 7. Empleo a 8 personas que dependen de la puntualidad. Los dedos de Carmen se tensaron contra la tela oscura de su falda. Las uñas marcaron medias lunas en sus palmas. ¿Y qué horario sigue la conversación, señor Boyer? El reloj de la repisa comenzó a retumbar en el silencio repentino. La taza de té de su padre quedó suspendida en el aire, la porcelana vibrando apenas. Boyer parpadeó, frunciendo sus gruesas cejas. No estoy seguro de entender lo que quiere decir. Lleva 23 minutos en este salón, dijo Carmen, con un tono tan mesurado como el de una maestra de escuela. Ha hablado con mi padre sobre los precios del ganado, la ampliación del ferrocarril y la legislatura territorial. Se ha dirigido a mí 2 veces. Ha hecho una pregunta sin esperar la respuesta. Me ha informado de los horarios de las comidas en una casa en la que no he aceptado entrar. Me pregunto si hay un horario para cuando se solicitan mis opiniones o si se consideran innecesarias para el acuerdo. Las rosas del jarrón de la mesita auxiliar parecían marchitarse por la tensión. Reginald dejó la taza con cuidado deliberado y el platillo hizo clic contra la mesa de caoba. Carmen se disculpó con el señor Boyer. Inmediatamente se volvió hacia su padre con una expresión tan tranquila como un domingo por la mañana. ¿Por qué exactamente? ¿Por grosería, impropia de una mujer de tu educación? Hice una pregunta. El señor Boyer ha estado haciéndolas toda la tarde. No sabía que ese privilegio estuviera restringido por el género. Boyer se levantó bruscamente, ajustándose el chaleco de brocado. Su rostro se había enrojecido. El color se extendía desde su cuello almidonado. Reginald, he venido aquí de buena fe, con considerables inconvenientes para mi agenda. Y tendrá su respuesta, interrumpió su padre, con la voz tensa como la cuerda de un arco. Danos un momento, Lawrence, por favor. Boyer cogió su sombrero del perchero, se lo colocó en la cabeza con más fuerza de la necesaria y se marchó. La puerta principal se cerró detrás de él con fuerza controlada, sin llegar a ser un portazo, pero lo suficiente como para comunicar su descontento. El sonido resonó en toda la casa. Reginald se levantó lentamente, desplegando su considerable altura. Era un hombre alto, de hombros anchos, acostumbrado a que el ganado,
los empleados y la familia le obedecieran. ¿Comprendes lo que has hecho? ¿Hablarle con franqueza a un hombre que se dirigió a mí como si fuera un mueble decorativo? ¿Has avergonzado a esta familia delante de un hombre que posee 400 acres de pastos de primera calidad, da trabajo a 20 hombres y forma parte de la junta directiva de la Asociación de Ganaderos? La voz de su padre seguía siendo baja, lo que de alguna manera la hacía más peligrosa. El respaldo de Lawrence Buer tiene peso en este territorio. Su oposición tiene consecuencias. Carmen le miró a los ojos sin pestañear. No me preguntó qué pensaba yo sobre nada. Me dijo lo que tenía que hacer, cuándo tenía que hacerlo y cómo funcionaba su casa. Hay una diferencia sustancial entre el cortejo y el dictado. La mandíbula de su padre se movió y los músculos se le tensaron bajo la barba canosa. Te casarás. Ese hecho no es discutible. La única pregunta que queda es si te casarás con tu dignidad intacta o a pesar de su completa ausencia. Entonces no elijo ninguna de las dos opciones. La bofetada no llegó. Reginald Kelly no levantó la mano a su hija. Nunca había tenido necesidad de hacerlo. Hizo algo mucho peor. Sonrió. Era el tipo de sonrisa que pone un hombre cuando ya lo es y lo sabe. Muy bien, dijo en voz baja, caminando hacia su escritorio con pasos mesurados. Si el señor Boyer no está a la altura de tus elevados estándares, buscaré a alguien a quien no puedas rechazar por motivos de compatibilidad intelectual o posición social. Carmen sintió un nudo en el estómago y un escalofrío de pánico le recorrió la espalda. ¿Qué significa eso? Significa que te casarás en menos de una semana, pero no con un hombre con propiedades o posición social. Sacó una hoja de papel del cajón y la colocó sobre el escritorio con precisión ceremonial. Publicaré un anuncio en la oficina territorial y en la iglesia. Cualquier hombre soltero está dispuesto a tomarla como esposa. El primero que acepte será suficiente. Se le cortó la respiración. No se atrevería a observarme. Mojó la pluma en el tintero y la punta rasgó el papel. Veamos qué tan filosófica se siente al lavar los pisos de otro hombre. Qué tan poética la inspiran el agua sucia y los orinales. La gente hablará. Que hablen, continuó, escribiendo con trazos lentos y deliberados. Dirán que intenté emparejarte adecuadamente con un viudo respetable. Dirán que lo rechazaste con una rudeza inexcusable. Dirán, te entregué a un hombre trabajador porque tu orgullo necesitaba una corrección, porque la autoridad de un padre debe mantenerse. Secó la tinta con cuidado. Algunos te compadecerán, otros lo llamarán justicia. Pero nadie ni una samamospimamaderencia, nació una sola persona en este territorio, me culpará por disciplinar a una hija desobediente. Las manos de Carmen temblaban. Las obligó a quedarse quietas, juntándolas detrás de la espalda, donde él no pudiera verlas. Esto es crueldad disfrazada de crianza. Esta es la consecuencia de la rebeldía. Reginald levantó la vista de lo que estaba escribiendo, con los ojos fríos como el hielo de enero. Te han mimado, Carmen. Tu madre te ha malcriado con libros e ideas que están por encima de tu posición social. Lo permití porque ella me lo pidió, pero ahora ella ya no está. Y tú necesitas un marido que te proporcione la estructura que te ha faltado en tu educación. No lo haré, dijo Reginald, poniéndose de pie y doblando el aviso con precisión. Lo harás o te echaré de esta casa antes de que se ponga el sol mañana, con nada más que el vestido que llevas puesto. Sin baúl, sin referencias, sin acceso al apellido familiar, sin protección de ningún tipo. Guardó el papel en el bolsillo de su chaqueta. Una mujer sola en esta frontera aprende rápidamente a ser humilde, normalmente de hombres mucho peores que Lawrence Buer. Tú decides. Las palabras cayeron como piedras lanzadas al agua tranquila, con ondas de implicaciones que se extendían hacia afuera. Pasó junto a ella, tan cerca que su manga rozó su hombro. La puerta se cerró detrás de él con una tranquila firmeza. Carmen se quedó paralizada en el centro del salón, rodeada de los muebles cuidadosamente elegidos por su madre, los libros de derecho encuadernados en cuero de su padre, los símbolos de respetabilidad y comodidad que había conocido toda su vida. Su pulso latía con tanta fuerza en sus oídos
que ahogaba el sonido del reloj. Afuera, Cheyenne continuaba con su habitual jueves por la tarde, con los carros circulando por la amplia calle principal. Las voces se oían entre las tiendas. Los negocios seguían como siempre. Dentro, su futuro acababa de ser vendido al mejor postor. Se hundió lentamente en la silla junto a la ventana, con las piernas repentinamente inestables. A través de las cortinas de encaje, vio a su padre caminar por la calle hacia la oficina territorial, con el aviso que ya la condenaba, guardado a buen recaudo en su bolsillo. 3 días después, se hizo público el aviso. Un hombre había respondido, solo uno. Coulter Morse trabajaba en los establos del Frontier House Hotel en la calle West 17th, limpiando los boxes y transportando pienso por $12 al mes, más una habitación en la buhardilla del establo. Tenía 26 años, los hombros anchos por el trabajo constante, y era callado, como se vuelven los hombres cuando nadie les pide su opinión y aprenden a guardarse sus pensamientos. Cuando el empleado de la oficina territorial lo citó el martes por la tarde, Coulter llegó aún oliendo a caballos y heno, con las manos frotadas hasta enrojecerse, pero con la suciedad incrustada bajo las uñas. El empleado, un hombre nervioso llamado Pitts, que llevaba unas gafas que se le deslizaban constantemente por la nariz, se movió incómodo detrás de su escritorio. Señor Morse, comenzó, empujando las gafas hacia arriba, ha surgido un problema. Coulter esperó, paciente como una piedra. Reginald Kelly publicó un anuncio hace 3 días ofreciendo a su hija en matrimonio. Pitts carraspeó. A cualquier hombre soltero dispuesto a aceptar el acuerdo. Es inusual pero legal y está debidamente documentado. Usted sería el marido. Ella viviría con usted, con todos los derechos y responsabilidades matrimoniales. Coulter asimiló esta información sin mostrar ninguna reacción visible. ¿Por qué yo? Usted fue el único hombre que respondió. Yo no respondí a nada. Pitts barajó los papeles nerviosamente. Usted firmó el censo territorial la primavera pasada. Figura como soltero, empleado, sin personas a su cargo. Esa lista es de dominio público. El señor Kelly lo seleccionó a usted personalmente. Coulter comprendió todo de golpe. Los hombres con dinero e hijas no las casaban con peones a menos que el objetivo fuera la crueldad. Esto era un castigo disfrazado de decencia. ¿Qué ha hecho?, preguntó Coulter. Pitts dudó. Rechazó un partido adecuado. Su padre cree que casarse con un hombre trabajador le enseñará la humildad adecuada. ¿Qué le pasa? Nada que yo sepa. Es educada, sana y está en pleno uso de sus facultades mentales. Pitts se subió las gafas, reacio a que le dijeran lo que tenía que hacer. Coulter casi sonrió. ¿Casi? ¿Cuándo?, preguntó. Mañana a las 2. El juez Harlan oficiará la ceremonia en el juzgado. Necesitarás un testigo. Coulter asintió una vez y se marchó. Caminó de vuelta a los establos bajo el calor de la tarde, pensando en la mujer a la que nunca había conocido y que estaba a punto de convertirse en su esposa, porque su padre valoraba más la obediencia que su felicidad. Él entendía ese tipo de lecciones. Su propio padre le había enseñado con los puños en lugar de con contratos matrimoniales, pero el principio era idéntico. Romper la voluntad, establecer el dominio, llamarlo disciplina. Coulter se había ido de casa a los 15 años por eso. Ahora, a los 26, estaba a punto de convertirse en el instrumento de la lección de otra persona. No le gustaba, pero negarse la dejaría con opciones peores, y sabía lo suficiente sobre la frontera como para comprender exactamente lo malas que podían ser esas opciones. La boda duró 9 minutos. La oficina del juez Harlan olía a tabaco de pipa y papel viejo. El juez tenía 60 años, parecía cansado y estaba claramente incómodo con el procedimiento. Coulter llegó 5 minutos antes, con su camisa más limpia, de algodón gris, cuidadosamente lavada, todavía húmeda en el cuello. Tenía el pelo mojado por la bomba y peinado hacia atrás con los dedos. Carmen llegó puntualmente, acompañada por su padre. Llevaba el mismo vestido azul oscuro que, según Coulter descubriría más tarde, había llevado cuando rechazó a Bear.
Su cabello castaño estaba recogido en un sencillo moño, sin flores, sin velo, sin pretensiones de celebración. Su rostro estaba sereno, pálido, inexpresivo, como el de las personas que se mantienen entereas por pura fuerza de voluntad. No miró a Coulter durante las presentaciones. No miró a nadie. El juez Harlan leyó rápidamente el texto legal, como si la velocidad pudiera reducir la incomodidad. ¿Aceptas, Coulter Morse, a Carmen Kelly como tu legítima esposa para amarla y respetarla desde este día en adelante? Sí, acepto, dijo Coulter en voz baja. ¿Aceptas, Carmen Kelly, a Coulter Morse como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo desde este día en adelante? Se produjo una pausa. Carmen tragó saliva. Sí, quiero. Su voz era firme, pero le temblaban las manos. Por la autoridad que me confiere el territorio de Wyoming, os declaro marido y mujer. Harlan cerró el libro con un alivio audible. Podéis ir, estáis casados. Dos testigos firmaron el certificado. El secretario Pitts y un abogado de la oficina de al lado al que habían llamado para cumplir con los requisitos legales. Reginald Kelly estrechó la mano de Coulter con firmeza, con un apretón calculado para dominar. Cuídala, dijo, con voz lo suficientemente alta como para que los testigos lo oyeran claramente. Ahora es tu responsabilidad por completo. El énfasis en la última palabra conllevaba una advertencia. Coulter lo miró a los ojos y no dijo nada. Carmen permaneció en silencio, mirando fijamente a un punto más allá del hombro de su padre. Reginald le besó la mejilla, un gesto teatral, breve y frío. Recuerda lo que hablamos, le dijo en voz baja, solo para que ella lo oyera. Ella no respondió. Él se marchó sin mirar atrás. Carmen salió del juzgado delante de Coulter, con la espalda rígida, llevando un único baúl que era claramente demasiado pesado, pero rechazando cualquier ayuda. Coulter la siguió y finalmente le quitó el baúl de las manos sin pedir permiso y lo subió a la parte trasera del carro prestado que había conseguido del encargado del establo del hotel. Ella se subió al asiento sin ayuda. Viajaron en completo silencio. Cheyenne quedó atrás. Las pulcras fachadas de las tiendas, la iglesia recién pintada, las amplias calles trazadas con la esperanza de una prosperidad futura. La carretera se estrechó, se convirtió en un camino de tierra compacta y serpenteó a través de praderas que se extendían doradas e infinitas bajo el sol de la tarde. La cabaña de Coulter se encontraba a una milla de la ciudad, pequeña y cuadrada, construida con madera toscamente cortada que él mismo había ayudado a talar a cambio de un alquiler reducido. El humo salía de la chimenea que él había avivado antes de marcharse. Junto a la puerta había un huerto, a la espera de la siembra de primavera. Más allá, un pequeño cobertizo y un gallinero que había construido el verano anterior. Coulter bajó, levantó el baúl con ambas manos y lo llevó dentro. El interior estaba limpio. Una habitación de unos 4,5 por 6 metros. En la esquina más alejada había una cama, cubierta con una colcha de retazos que alguien le había vendido por $2. Junto a la estufa de hierro fundido había una mesa, flanqueada por dos sillas que no hacían juego. En las estanterías había provisiones básicas, harina, sal, café y algunas latas. Una ventana daba al este, dejando entrar la luz de la mañana. En el altillo, al que se accedía por una robusta escalera, había un espacio para almacenar y dormir. Todo era sencillo, funcional y olía ligeramente a humo de leña, jabón y las hierbas secas que colgaban de las vigas. Carmen se quedó en la puerta, observándolo todo con una expresión que Coulter no supo descifrar. Dejó el baúl con cuidado cerca de la cama. Ya está. Ella entró lentamente, recorriendo con la mirada todo el espacio, catalogando, evaluando, quizá comparándolo con lo que había dejado atrás. Coulter carraspeó. La cama es tuya. Ella se giró bruscamente. ¿Dónde dormirás tú? Él señaló el altillo. Allí arriba, frunció el ceño con auténtica confusión en el rostro. No es necesario. Para mí sí lo es. Ella lo estudió, con sus ojos oscuros buscando algo en su rostro. Estamos casados legalmente, dijo el juez. No parece que tuvieras mucha elección, interrumpió Coulter en voz baja.
No voy a aceptar lo que no me han ofrecido libremente. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. La expresión de Carmen pasó de la sorpresa al alivio, quizá a la confusión. La mayoría de los hombres no lo harían. Yo no soy como la mayoría de los hombres. Cogió una manta de la cama. Hay un orinal debajo de la cama. Las bombas están a 6 metros al norte. El retrete está detrás del cobertizo. Trabajaré casi todos los días, de amanecer a anochecer. Hay comida en la escalera. La estufa puede ser caprichosa. Subió la escalera sin esperar una respuesta. Carmen se quedó sola en el centro de la cabaña, rodeada por el silencio y el leve crepitar de la estufa al asentarse. Después de un largo momento, abrió su baúl y comenzó a desempacar lentamente, metódicamente, con manos firmes, incluso cuando su mente daba vueltas. La primera semana transcurrió con una coreografía incómoda. Dos personas aprendiendo a convivir en el mismo espacio reducido sin chocar. Coulter se marchaba antes del amanecer. Trabajaba en los establos de la casa fronteriza hasta el anochecer y regresaba oliendo a caballos, cuero, sudor y trabajo honrado. Se lavaba en la bomba exterior, sin importarle la temperatura ni el impacto del agua fría, un ritual que se negaba a saltarse. Comía lo que Carmen había conseguido preparar. Le daba las gracias en voz baja y subía al desván sin entretenerse. Carmen, por su parte, se enfrentaba a un enemigo que nunca había imaginado. La estufa de hierro fundido. Humeara cuando echaba demasiada leña, llenando la cabaña de nubes acre. Se enfriara cuando echaba muy poca, dejando la comida a medio cocinar y a ella frustrada. 2 veces escupió cenizas por el suelo, cubriendo todo de un fino polvo gris. Una vez casi le prendió la manga cuando se inclinó demasiado, tratando de ajustar el regulador. Al cuarto día intentó hacer patatas fritas con cebolla y carne picada, una receta que había visto preparar docenas de veces a la cocinera de la familia, la señora Henderson. Parecía fácil, no lo era. Las patatas se quemaron por debajo y quedaron crudas por arriba. Las cebollas se convirtieron en una papilla marrón en cuestión de minutos. La carne se negaba a dorarse correctamente y en su lugar soltaba un líquido grisáceo que se acumulaba en la sartén. Cuando Coulter entró esa noche, con sus pesadas botas sobre el suelo de madera, la encontró de pie junto a la sartén humeante, mirando el desastre con la expresión de alguien que se siente traicionado personalmente por los objetos inanimados. «Me odia», dijo ella con tono seco. Sin levantar la vista, Coulter se acercó lentamente, miró dentro de la sartén y asintió con total seriedad. «Las patatas hacen eso. Seguí las instrucciones de la señora Henderson al pie de la letra». «¿Instrucciones? No tengas en cuenta el rencor». Entonces lo miró, sorprendida. «¿Estás bromeando?» «No, señora. Esa cocina tiene un temperamento especial. Hay que hablarle con dulzura, hacerle saber que están trabajando juntos». Carmen parpadeó. Hablarle dulcemente a una estufa. «Sí, señora, lo dice en serio». Ella lo miró fijamente, tratando de determinar si se estaba burlando de ella. Su expresión seguía siendo seria. Coulter se agachó, abrió la puerta de la estufa, ajustó la colocación de la leña con las manos desnudas, que parecían no registrar el calor, y sopló suavemente sobre las brasas mientras murmuraba algo demasiado bajo para que ella lo oyera. El fuego se estabilizó, ardiendo de manera uniforme. Se puso de pie, le quitó la sartén de las manos, raspó lo peor de la suciedad quemada en el cubo de la basura y volvió a empezar, despacio, deliberadamente, ajustando el calor por instinto más que por instrucciones. 10 minutos más tarde, las patatas estaban doradas. La carne chisporroteaba adecuadamente, formando una costra. Las cebollas se habían ablandado hasta alcanzar una dulzura translúcida. Carmen observaba, medio fascinada, medio irritada, que algo tan difícil para ella le resultara tan fácil a él. «¿Cómo aprendiste a hacerlo?» Él repartió la comida en 2 platos, en porciones iguales, y yo dejé de discutir con la cocina hace unos 5 años. Llegamos a un acuerdo. Ella aceptó el plato, probó un bocado y a pesar de su frustración, sonrió. «Está bueno, solo son patatas y carne. Buenas patatas y buena carne». Él casi sonrió.
La comisura de sus labios se movió. Gracias. Comieron en silencio, pero se sentía diferente a las noches anteriores. Menos tenso. El roce de los tenedores en los platos, el crepitar del fuego. Incluso el silencio en sí mismo se sentía más cómodo. Después, Carmen lavó los platos en el fregadero mientras Coulter revisaba la escalera del desván, apretando un peldaño que se había aflojado. Gracias, dijo ella en voz baja, de espaldas a él, por preparar la cena, por no hacerme sentir tonta por la estufa. Él se detuvo. Una bota en el peldaño inferior de la escalera resonó. De nada, y por todo lo demás, por los arreglos para dormir, respeto. No le preguntó qué quería decir, simplemente asintió una vez y subió las escaleras. Carmen se secó las manos lentamente con la toalla de saco de flores, escuchando el leve crujido del desván al asentarse bajo su peso. Por primera vez desde la boda, no se sentía completamente sola. El domingo, su rutina cambió. Coulter no trabajaba los domingos. El encargado del establo, un metodista con firmes convicciones sobre el sabbat, cerraba el negocio excepto para atender emergencias relacionadas con los caballos. Carmen se despertó y descubrió que él ya se había ido del desván, pero no de la propiedad. Se vistió y salió a buscarlo. Lo encontró arrodillado junto al arroyo que corría a 50 metros detrás de la cabaña, con las mangas remangadas hasta los codos y las manos sumergidas en el agua fría, frotando una camisa contra una piedra plana, con la seriedad de un hombre que resuelve un importante problema matemático. Se detuvo en seco, genuinamente sorprendida. ¿Lavas la ropa?, preguntó. Antes de que pudiera evitarlo, Coulter levantó la vista, con el agua goteando de sus manos y una expresión de auténtico desconcierto. Se ensucian. Las lavo. ¿Hay algún otro sistema que no me hayan enseñado? Carmen se rió, de forma repentina, alegre, sin ningún tipo de reserva. El sonido los sorprendió a ambos. Se sentó en una roca cercana, aún sonriendo, y se llevó una mano al pecho. Es que no me lo esperaba. Los hombres no suelen lavar la ropa, ni nada de eso. Cocinar, lavar, las tareas domésticas. Coulter volvió a frotar. He vivido sola desde los 15 años. Aprendí rápido que la ropa sucia no se lava sola y que el hambre no se preocupa por el orgullo. Ella lo observaba trabajar, con movimientos metódicos y sin prisas. Sus manos fuertes empujaban la tela contra la piedra, la levantaban para comprobar el progreso y la volvían a sumergir. Sus movimientos eran eficientes, pero también pacientes. «Puedo ayudar», se ofreció ella, y él levantó la vista. «¿Sabes lo difícil que puede ser?». Algo brilló en su rostro. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Lo averiguaremos. Le entregó una camisa. 20 minutos más tarde, ella había estirado 2 camisas hasta dejarlas irreconocibles y había convertido otra en un desafortunado color gris al lavarla con un pañuelo azul que destiñó. Coulter las recogió sin decir nada. Las enjuagó con agua limpia y las tendió sobre la hierba para que se secaran al sol. Carmen se sentó derrotada en su roca, mirando sus manos enrojecidas. «Soy terrible en esto. Estás aprendiendo. Yo fracaso en tareas básicas. Niños, dominen. Lo mismo las primeras veces». Él escurrió la última camisa, los músculos de su antebrazo sobresaliendo por el esfuerzo. «Mi primer intento de lavar la ropa. Usé tanto jabón que el arroyo echó espuma durante medio kilómetro río abajo. Tuve que enjuagarlo 3 veces para quitarlo». Ella levantó la vista. «De verdad, de verdad. Y mi primer pan quedó tan duro que pensé en usarlo como material de construcción». Una sonrisa se dibujó en su boca. «Te lo estás inventando para que me sienta mejor». «No me estoy inventando nada», preguntó el encargado del establo. «Todavía menciona ese pan cuando quiere humillarme». Carmen se rió de nuevo, esta vez más suavemente. «¿Alguna vez te frustras con todo esto? ¿Con qué? ¿Con cualquier cosa? ¿Conmigo? ¿Con esta situación?» Hizo un gesto vago hacia la cabaña, el arroyo, la vida que ninguno de los dos había elegido, lo injusto que era todo. Coulter se quedó callado un momento, mientras recogía la ropa mojada en una cesta que había tejido con ramas de sauce.
La frustración no limpia la ropa, ni prepara la cena, ni hace la vida más fácil. No le veo mucho sentido. Carmen lo observó, la postura de sus hombros, la firmeza de sus manos, la forma en que abordaba los problemas con acciones en lugar de quejas. Eres muy tranquilo con todo. La vida ya es bastante ruidosa sin añadirle más. Ella sonrió a pesar suyo. Eso es casi filosófico. Es un cumplido. Creo que sí. Él casi volvió a sonreír. Entonces lo aceptaré. Caminaron juntos de vuelta a la cabaña, con la cesta de ropa mojada entre ellos, y por primera vez el silencio no solo resultó agradable, sino también acogedor. Coulter tendió la ropa en el tendedero que había colocado entre dos postes, y Carmen le ayudó, aprendiendo el truco de sujetar la tela con pinzas para que el viento no se la llevara. El sol subió más alto. El día se calentó y algo entre ellos cambió, sutil como el cambio de estaciones. A las 2 semanas de casados, las tardes comenzaron a cambiar. Carmen se había dado cuenta de que Coulter la observaba mientras leía, con la mirada fija en las páginas de su libro con algo que parecía hambre. No por ella todavía no, sino por las palabras en sí mismas, por el conocimiento que contenían. Una noche, después de cenar zanahorias y cebollas servidas con carne de cerdo salada, cerró el libro y lo miró directamente al otro lado de la mesa. ¿Sabes leer?, le preguntó. Él dudó, con las manos inmóviles sobre la taza de café que sostenía. Un poco, no mucho. ¿Cuánto es un poco? Lo suficiente para firmar mi nombre, reconocer palabras comunes, precios, pero no frases, no leer de verdad. ¿Te gustaría aprender más? Su expresión cambió a una cautelosa esperanza mezclada con incertidumbre, como un hombre al que le ofrecen algo demasiado bueno para creerlo. Si quieres aprender, yo te enseñaré, dijo él, dejando la taza con cuidado sobre la mesa. Me encantaría. Carmen sacó papel y lápiz del baúl donde guardaba sus cosas, pensando que podría escribir cartas, aunque ya no sabía a quién. Acercó la mesa a la lámpara de aceite y se sentó. Coulter se sentó junto a ella, con su gran corpulencia incómoda en la pequeña silla construida para hombres más pequeños. Empieza por tu nombre, le dijo, colocándole el lápiz en la mano. Al principio lo agarró como si fuera un martillo, con los nudillos blancos por la tensión. Ella se inclinó, le ajustó los dedos con suavidad y le mostró la forma correcta de sujetarlo. Su mano se demoró un momento más de lo estrictamente necesario. La respiración de Coulter cambió, apenas perceptible, pero ella lo notó. Él escribió lentamente, con la lengua entre los dientes, concentrado. C-O-L-T-E-R. Las letras eran desiguales, la T ligeramente hacia atrás, pero legibles. Bien, dijo Carmen en voz baja. Ahora tu apellido. M-O-R-C-E. La S tenía una curva extraña, pero lo había hecho perfecto, dijo ella. Él la miró con algo de vulnerabilidad en sus ojos azules. Gracias, tú hiciste el trabajo, tú lo has hecho posible. Hay una diferencia. La luz de la lámpara parpadeaba entre ellos. Afuera, un búho ululó. Adentro, el espacio parecía encogerse. Durante las siguientes semanas, las lecciones se convirtieron en un ritual. Todas las noches, después de cenar, recogían la mesa, encendían la lámpara y abrían el mundo de las letras. Coulter lo absorbía todo con la intensidad concentrada de un hombre al que le habían negado algo precioso y ahora se negaban a desperdiciar un solo momento de acceso a ello. Carmen le enseñó el alfabeto correctamente, luego palabras comunes y luego frases sencillas. Su progreso era constante. Su concentración era absoluta. Ella se encontró inclinándose más cerca a medida que avanzaban las noches, observando su concentración, notando cómo fruncía el ceño cuando luchaba con palabras difíciles, cómo apretaba la mandíbula cuando cometía un error, cómo se le iluminaba el rostro cuando entendía algo. Una tarde, 3 semanas después de comenzar las clases, le entregó un pasaje para que leyera en voz alta, un poema de un libro que le encantaba desde la infancia. Lo eligió sin pensar, distraída por la comodidad de su rutina. Él comenzó a pronunciar las palabras lentamente. Tus manos, que he sostenido,
Son pequeñas en comparación con... Se detuvo de repente, aguzó el oído y se sonrojó desde el cuello hacia arriba. Se aclaró la garganta y continuó a la luz del atardecer. Y sin embargo, sostienen el peso de mundos que no puedo nombrar. Tu boca. Se detuvo de nuevo, mirando la página como si le hubiera traicionado. Carmen se dio cuenta de su error demasiado tarde. El poema era romántico, íntimo, sensual, como lo es la buena poesía sin necesidad de lenguaje explícito. Lo había leído cientos de veces y nunca había pensado en cómo sonaría en su voz en aquella pequeña cabaña, en medio del creciente calor entre ellos. ¿Es así? La voz de Coulter era áspera, más grave de lo habitual. ¿Se supone que debe sonar así? Carmen se sonrojó, alargó la mano hacia el papel. No era mi intención. Olvidé lo que significaba ese poema en particular. Sus dedos se tocaron sobre la página. Ambos se quedaron paralizados. La luz de la lámpara proyectaba sombras sobre las paredes rugosas. El fuego de la estufa crepitaba. Afuera, el viento se movía entre la hierba con un sonido parecido a la respiración. Dentro, el aire se había vuelto denso, cargado de algo que ninguno de los dos había nombrado, pero que ambos sentían. Kolar la miró con sinceridad, como nunca antes se había permitido, y le preguntó en voz baja, ¿por qué eres tan dulce? A Carmen se le cortó la respiración. ¿Qué? Me enseñas sin hacerme sentir pequeña. No te ríes cuando me tropiezo con las palabras. Eres paciente cuando soy lenta. Su mirada no vaciló, honesta y directa. Podrías burlarte de mí. Podrías negarte. Podrías hacer esto más difícil. ¿Por qué no lo haces? Ella no pudo responder de inmediato. Las palabras se enredaron en su garganta, demasiado honestas y complicadas para expresarlas. No lo sé, susurró finalmente. Me gustaría entenderlo, dijo él, con una voz apenas superior a un murmullo. El silencio se extendió entre ellos, cargado de cosas no dichas. Carmen retiró la mano lentamente. La pérdida de contacto fue inmediata y sorprendente. Deberían continuar con la lección, pero no lo hicieron. Coulter dejó el papel a un lado con cuidado, como si pudiera incendiarse. Creo que he terminado por esta noche. Se levantó, cruzó hacia la escalera y subió al desván sin mirar atrás. Carmen se quedó sola en la mesa, con el pulso acelerado, el poema abandonado entre el salero y el azucarero, sus palabras de repente peligrosas. Tocó la página donde habían descansado sus dedos y luego se apartó como si se hubiera quemado. Por encima de ella, el desván crujió cuando Coulter se acomodó en su saco de dormir. Ninguno de los dos durmió durante mucho tiempo. Después de esa noche, todo cambió. Las miradas se prolongaban medio segundo más de lo habitual. Los roces accidentales al pasar la cesta del pan, al alcanzar el mismo tenedor, al rozarse en la pequeña cabaña se cargaban de conciencia. Las comidas se sentían íntimas a pesar de la comida corriente. Las risas eran más fáciles, más ricas. Esperaban con cosas. Ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Una tarde, Carmen intentó hacer sopa de pollo con albóndigas, otra receta que recordaba. Otro reto aceptado. Las albóndigas se deshicieron en el agua hirviendo, disolviéndose en grumos gomosos. El caldo sabía soso a pesar de que le había añadido sal y hierbas secas. Miró la olla, desanimada, preguntándose cómo algo que parecía tan sencillo viendo a la señora Henderson podía resultar tan imposible. Coulter llegó temprano. Su jornada laboral se había acortado por la lluvia que hacía peligroso el patio del establo. Evaluó la situación de un vistazo, se acercó a ella sin pedir permiso y añadió sal, pimienta y una pizca de algo de una lata sin etiquetar. Probó el caldo con la cuchara de madera, asintió una vez y sirvió 2 tazones. Está bueno, dijo, colocando uno delante de ella. Es apenas aceptable, mejor que apenas. Probó otra cucharada. Estás aprendiendo más rápido de lo que crees. Estás siendo generosa. Yo estoy siendo sincero. La miró a los ojos al otro lado de la mesa. Hay una diferencia. Ella sonrió a pesar de su frustración. Ambas cosas, entonces, confirmó él. Comieron juntos, con las rodillas casi tocándose bajo la pequeña mesa. La lluvia golpeaba el techo, constante e hipnótica. La cabaña parecía más pequeña,
más cálida, más íntima de lo que era en realidad. Después, Coulter lavó los platos mientras Carmen los secaba, invirtiendo su rutina habitual. Sus manos se rozaron en el agua jabonosa. Ninguno de los dos se apartó inmediatamente. Coulter, dijo Carmen en voz baja, aún sosteniendo el plato que él acababa de enjuagar. Sí, me alegro de que fueras tú. Se volvió con el agua goteando de sus manos al suelo. ¿Qué quieres decir? El aviso, la boda, todo esto. Ella lo miró fijamente, dejándole ver lo que había estado ocultando. Me alegro de que fueras tú quien aceptara, y no otra persona. ¿Tú? Algo en su expresión se rompió. Sorpresa, gratitud, deseo, todo mezclado. Carmen. Un golpe en la puerta rompió el momento. Coulter se secó las manos apresuradamente en los pantalones y abrió la puerta. Un vecino estaba fuera, con el sombrero goteando por la lluvia, preguntando si podía tomar prestada una sierra para reparar una valla. La burbuja íntima estalló. Coulter pasó 10 minutos hablando de madera y medidas, mientras Carmen guardaba los platos con una fuerza innecesaria. Para cuando el vecino se marchó y se cerró la puerta, el momento había pasado. Pero más tarde, después de que Coulter subiera al desván y se apagara la lámpara, Carmen se tumbó en la cama mirando al techo, con el corazón aún acelerado. Coulter hizo lo mismo, escuchando su respiración, preguntándose si estaba dormida o igualmente despierta. La lluvia continuó durante toda la noche y ninguno de los dos descansó bien. El invierno llegó temprano ese año, duro e implacable. La primera nevada cayó a finales de octubre, semanas antes de lo habitual. Nevó con fuerza y se quedó, cubriendo la frontera de un manto blanco que parecía hermoso hasta que tenías que vivir en él. El trabajo en los establos de la casa fronteriza se ralentizó considerablemente. Los viajeros adinerados pospusieron sus viajes. El negocio local decayó. El encargado de los establos, apenado pero pragmático, redujo las horas de Coulter de 6 días a 4, y luego de jornadas completas a medias jornadas. Su salario bajó de 12 a $7 al mes. $7 para alimentar a 2 personas, calentar una cabaña y sobrevivir hasta la primavera. Carmen notó que las raciones de la cena habían cambiado. Coulter siempre le servía primero a ella, llenándole el plato con cuidadosa generosidad, con patatas asadas con salsa de carne o patatas fritas con cebolla y cualquier carne que tuvieran. Sus propias raciones se redujeron visiblemente, una diferencia imposible de pasar por alto. No estás comiendo lo suficiente, le dijo una noche, al verlo empujar la comida por el plato en lugar de comerla. Estoy bien. Estás mintiendo. Ella dejó el tenedor. Veo que me estás dando raciones más grandes. Tienes que comer. Y tú también. Haces trabajo físico. Te derrumbarás si estoy bien, Carmen. Su voz seguía siendo suave pero firme. Galter, por favor, me las arreglo. Pero no era así. Durante las semanas siguientes, su rostro se volvió más delgado, los huesos de sus mejillas más prominentes y sus ojos desarrollaron ojeras. Sus movimientos, normalmente fluidos y fuertes, se volvieron ligeramente más lentos, más deliberados, conservando una energía que ya no tenía en abundancia. Ella comenzó a despertarse por la noche al oírlo moverse inquieto en el desván, incapaz de conciliar el sueño, con el hambre impidiéndole dormir. Una mañana a principios de noviembre, se enfrentó a él antes de que se fuera a trabajar. Si no comes bien, no podrás trabajar, se interpuso entre él y la puerta, con los brazos cruzados. Entonces ambos pasaremos hambre. Tu sacrificio no tiene sentido. Me las arreglaré. Déjame ayudarte como es debido. Dime qué tenemos. Déjame planificar comidas que rindan más. Tú estás ayudando comiendo tu parte. Su voz se elevó a pesar de su intento por controlarse. Eso no es ayudar, Coulter. Eso es matarte de hambre para alimentarme. A veces es lo mismo. Él apretó la mandíbula. Obstinado. Ella quería seguir discutiendo, pero su expresión la detuvo. Protector, inquebrantable, decidido a soportar la carga solo, aunque eso lo matara. Así que cambió de táctica. Carmen empezó a cocinar de forma más inteligente,
aprovechando al máximo cada ingrediente. Las zanahorias y cebollas servidas con carne salada podían alimentarlos a ambos durante 2 comidas si añadía suficiente agua y las espesaba con harina. Las patatas asadas con salsa de carne, usaba menos carne cuando la cortaba en trozos más pequeños y confiaba en la salsa para dar sabor. Horneaba pan con lo que quedaba de harina y lo racionaba cuidadosamente, haciendo que cada barra durara 3 días en lugar de 2. Ella misma empezó a comer menos, diciendo que estaba llena cuando no lo estaba y escondiendo porciones para guardárselas a él. Coulter se dio cuenta, pero no dijo nada. Ambos se sacrificaban, ambos mentían, ambos intentaban protegerse mutuamente. Un comerciante ambulante llamado Patterson se detuvo una tarde a mediados de noviembre, con su carro cargado de provisiones, para vender a los colonos que vivían demasiado lejos de la ciudad para poder comprar fácilmente. Carmen compró un pequeño saco de harina de maíz con las últimas monedas que le quedaban, $3 que había escondido en su baúl desde un cumpleaños hacía años. Patterson, un hombre afable de unos 40 años, con una sonrisa rápida y una cordialidad genuina, elogió su ingenio. Su marido es un hombre afortunado, señora Morse, dijo, tocándose el sombrero. No hay muchas mujeres que puedan preparar una comida con tan poco. Tiene un don para ello. Carmen sonrió educadamente, consciente del frío y deseando que él continuara su ruta. Gracias, señor Patterson. Es usted muy amable. No es amabilidad, solo la verdad. Tiene suerte de haberla encontrado. Después de que la carreta de Patterson se alejara por el camino cubierto de nieve, Carmen volvió al interior y encontró a Coulter de pie junto a la estufa, con la mandíbula apretada y los hombros rígidos. ¿Pasa algo?, preguntó ella colocando la harina de maíz en la estantería. No. Pero su tono decía lo contrario, seco, breve, diferente a su forma habitual de hablar, siempre mesurada. Esa noche se mostró callado durante la cena, distante. Comió mecánicamente y subió al desván antes de lo habitual. Carmen se quedó despierta, confundida y frustrada por el repentino cambio. A la mañana siguiente, se enfrentó a él antes de que pudiera marcharse. ¿Qué te preocupa? Nada. Coulter, no me mientas. Llevas distante desde ayer, desde que Patterson se fue. Ella se acercó. ¿Dijo algo ofensivo? No. Entonces, ¿qué? Exhaló lentamente, sin mirarla. Dijo que eras ingeniosa. Dijo que tenías suerte. Y... y te miró como si estuviera impresionado. Coulter apretó los puños a los lados, como si estuviera admirándola. Carmen contuvo el aliento al comprenderlo. Estaba celoso. No lo negó. Del señor Patterson, un comerciante ambulante que se mostraba educado. Sé que es una tontería. Entonces, ¿por qué? Porque no quiero que te impresione nadie más, dijo con rudeza, mirándola finalmente a los ojos. No quiero que pienses que otra persona podría proporcionarte más, tratarte mejor o darte la vida que te mereces en lugar de esta. Señaló con un gesto la pequeña cabaña con sus escasos muebles y sus ventanas con corrientes de aire. Esta existencia apenas suficiente. Carmen acortó la distancia entre ellos y le tomó la mano. No pienso en nadie más. Deberías hacerlo. Te mereces a alguien que realmente pueda parar. Ella ya le interrumpió con firmeza. No quiero a nadie más. Ahora dices es eso, pero el invierno acaba de empezar. Se pondrá más duro, más frío. Ya estamos estirando demasiado la comida. En febrero seguiré queriéndote a ti, dijo ella simplemente. No a otra persona, ni a Patterson, ni a Bear, ni a ningún hombre del territorio de Wyoming. A ti. Él la miró fijamente, con un conflicto en su rostro, queriendo creerla, temeroso de esperar. Carmen se acercó aún más, lo suficiente como para sentir su calor. ¿Sabes en qué pienso cuando cocino, cuando intento que la comida rinda más? Él negó con la cabeza. Pienso en alimentarte, en asegurarme de que tengas suficiente. Pienso en cómo nunca me has hecho sentir pequeña, o estúpida, o inferior. Ni siquiera cuando arruiné camisas y quemé patatas. Pienso en cómo me respetaste cuando tenías todo el derecho legal para no hacerlo. Su voz se volvió más baja. Pienso en ti, Coulter. Solo en ti. Su control se rompió.
La besó de repente, desesperadamente, con todo lo que había estado reprimiendo durante semanas. Carmen le devolvió el beso con fiereza, agarrándole la camisa, acercándolo más a ella, respondiendo con la misma intensidad. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Coulter apoyó la frente contra la de ella. «Te quiero», dijo con voz ronca, las palabras arrancadas de algún lugar profundo. «No era mi intención, no lo había planeado, pero te quiero. Dios, ayúdame, te amo». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Yo también te amo». Él la besó de nuevo, esta vez con más suavidad, con reverencia en lugar de desesperación. «Sigo durmiendo en el loft», dijo contra su boca. «¿Por qué?» Ella se apartó para mirarlo. «Porque cuando vaya contigo quiero que sea correcto, adecuado, no solo legal, sino elegido». Él le acarició suavemente la cara con las manos. «Quiero casarme contigo de verdad. No porque tu padre me obligue, no porque haya firmado algo en una oficina, sino porque los dos lo queremos». A ella se le hizo un nudo en la garganta. «Ya estamos casados, firmamos los papeles. Quiero algo más que papeles». Él le acarició la mejilla con el pulgar. «Quiero estar en algún lugar y prometerte todo, elegirte libre y claramente, sin que nada me obligue a ello. ¿Me dejarás hacerlo?» Ella asintió, incapaz de hablar por la emoción. «Entonces esperaré hasta entonces», dijo él. «El tiempo que sea necesario para organizarlo todo como es debido». Le besó la frente y dio un paso atrás, dirigiéndose hacia la puerta y su jornada laboral más corta. Carmen se quedó en el centro de la cabaña, tocándose los labios, con el corazón a punto de romperse. Esa noche, cuando Coulter subió al desván, ella le llamó en voz baja. «Coulter, sí, yo también esperaré, pero no para siempre». Ella lo oyó reír en voz baja en la oscuridad. «No para siempre, te lo prometo». 3 semanas más tarde, en una fría mañana de diciembre, Coulter le hizo una propuesta oficial. Estaban terminando de desayunar gachas de maíz con una apreciada cucharada de melaza que él había conseguido a cambio de su trabajo, cuando dejó la cuchara y la miró con una seriedad inusual. «Carmen, sí, quiero casarme contigo como es debido». Ella sonrió. «Ya estamos casados. El juez Harlan lo hizo totalmente legal. Firmamos los papeles en una oficina porque tu padre lo exigió. Eso no es lo mismo». Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Quiero estar delante de la gente y elegirte en voz alta. Quiero que todos sepan que esto no es un castigo ni una obligación. Quiero casarme contigo porque te amo y tú me amas, y esa es la única razón que importa». Se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. «Coulter, ¿quieres casarte conmigo, Carmen?» Le acarició los nudillos con el pulgar. «¿De verdad esta vez? ¿Por elección y no por obligación?» Ella asintió con lágrimas en los ojos. «Sí». Su sonrisa transformó su rostro, amplia, genuina, sin reservas, llena de pura alegría. Se levantó, la ayudó a levantarse y la besó hasta que ella se mareó. Los preparativos duraron 2 semanas. Cuando se lo propusieron, el juez Harlan pareció aliviado de poder oficiar una ceremonia que no se sentiría como una crueldad sancionada. La iglesia no estaba disponible. El pastor estaba visitando a su familia en Denver, pero Harlan ofreció su casa, una vivienda modesta con un salón lo suficientemente grande para una pequeña reunión. Carmen utilizó la tela de un vestido viejo para coser uno nuevo. Algodón de color crema, sencillo pero bonito, con mangas largas y un cuidadoso fruncido en la cintura. Descosía y volvía a coser las costuras 3 veces hasta que quedó perfecto. Coulter compró una camisa nueva con el dinero que había ahorrado haciendo un trabajo extra, limpiando el establo privado de un comerciante. Gris oscuro, buena tela, botones adecuados. La ceremonia se fijó para el 18 de diciembre, un sábado, a las 2 de la tarde. La noticia se difundió discretamente entre su pequeño círculo social. El encargado del establo y su esposa, la mujer que regentaba la tienda general, Patterson, el comerciante que estaba de paso, y algunos vecinos que habían seguido su historia con interés y simpatía. El día llegó frío y despejado. Carmen se vistió con cuidado,
con las manos ligeramente temblorosas mientras abrochaba el vestido color crema. Se recogió el pelo de forma sencilla con los peines de plata que su madre le había regalado años atrás. Cuando salió de detrás de la mampara, Coulter estaba paralizado junto a la puerta. «Estás preciosa», dijo con voz ronca por la emoción. «Tú también estás muy guapo». Y lo estaba. La camisa nueva le quedaba perfecta, resaltando sus hombros y haciendo que sus ojos parecieran más azules. Caminaron juntos por la nieve hasta la casa del juez Harland, con el aliento formando nubes en el aire invernal. El salón estaba cálido y abarrotado con casi 15 personas, más de las que Carmen había esperado. El juez Harlan estaba de pie frente a la chimenea, sonriendo con sinceridad. ¿Listos? Sí, señor, dijo Coulter. El juez abrió su libro. Esta vez leyó despacio, con énfasis y significado. Nos reunimos hoy para ser testigos del matrimonio de Coulter Morse y Carmen Kelly, celebrado libremente y con el corazón. La palabra libremente sonó con significado. Varios testigos asintieron con la cabeza. Coulter, ¿aceptas a Carmen como tu esposa para amarla y respetarla, honrarla y protegerla en las dificultades y en las alegrías, mientras ambos viváis? Sí, dijo Coulter con claridad, sin apartar los ojos del rostro de Carmen. Carmen, ¿aceptas a Coulter como tu esposo para amarlo y respetarlo, honrarlo y apoyarlo en las dificultades y en las alegrías, mientras ambos viváis? Sí, dijo Carmen con voz firme y segura, por la autoridad que me ha sido conferida. Y, lo que es más importante, por la decisión que ambos han tomado aquí hoy, los declaro marido y mujer. Harlan sonrió. Coulter, besa a tu novia. Lo hizo lentamente, con ternura, con intensidad, mientras todos aplaudían. Cuando finalmente se separaron, Carmen estaba llorando. Coulter también, aunque solo un poco. Ahora estás atado a mí, le susurró ella. Es lo mejor a lo que he estado atado, le respondió él. Después, hubo tarta, humilde pero auténtica, traída por la esposa del encargado del establo. Café, conversación y felicitaciones ofrecidas con verdadera calidez. Patterson le estrechó la mano a Coulter. Eres un buen hombre, Morse. Trátala bien. Todos los días, prometió Coulter. La dependienta de la tienda general abrazó a Carmen. Te mereces ser feliz, querida. Los dos os lo merecéis. Cuando empezó a ponerse el sol, caminaron hacia casa por la nieve, cogidos de la mano, casados por segunda vez, pero sintiéndolo de verdad por primera vez. Esa noche, la cabaña parecía diferente. Carmen encendió la lámpara mientras Coulter cerraba la puerta con llave. El aire vibraba con expectación, energía nerviosa, un deseo que se había ido acumulando durante meses. Se volvió hacia ella lentamente. ¿Estás segura de esto? Nunca he estado más segura de nada. Cruzó la habitación en 3 pasos, le tomó el rostro entre sus manos ásperas por el trabajo y la besó con una ternura que le hizo flaquear las rodillas. Ella le desabrochó la camisa lentamente, con los dedos ligeramente temblorosos. Él la ayudó, quitándosela, y luego le desabrochó los botones del vestido. El vestido cayó, luego su ropa interior, luego el resto de la ropa de él. Se quedaron uno frente al otro a la luz de la lámpara, vulnerables y deseosos. Coulter la levantó con facilidad, la llevó a la cama y la acostó con suavidad. «Eres tan hermosa», murmuró, pasando las manos por sus costados, aprendiendo sus formas. «Tú también». Él se rió suavemente. «Los hombres no son hermosos. Para mí lo eres». La besó de nuevo, ahora más lentamente, más profundamente, cubriendo su cuerpo con su peso con cuidado. Sus manos la exploraron, al principio con timidez, luego con más audacia a medida que ella respondía. La tocaba con reverencia, como si fuera preciosa y frágil, incluso cuando el deseo le hacía respirar entrecortadamente. Carmen se arqueó al sentir su tacto, jadeando cuando sus dedos encontraron lugares que le nublaban la vista. «Coulter, dime lo que necesitas. Solo tú». Se colocó con cuidado, buscando sus ojos. «Esto podría doler al principio. Lo sé». Entró en ella lentamente,
dándole tiempo para adaptarse. Ella se tensó, con una inhalación aguda atascada en la garganta. Él se detuvo inmediatamente. ¿Quieres que pare? No, sigue, por favor. Se movió con un cuidado agonizante, observando su rostro en busca de cualquier signo de dolor. La incomodidad inicial se desvaneció, sustituida por plenitud, conexión, corrección. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz tensa por la contención. Más que bien. Él comenzó a moverse lenta y constantemente, creando un ritmo que la hizo aferrarse a sus hombros. Su boca encontró su cuello, su clavícula, el lugar sensible detrás de su oreja. Carmen envolvió sus piernas alrededor de él, instándolo a profundizar, aprendiendo el baile junto a él. El placer creció gradualmente, y luego, de repente, alcanzó su punto máximo en oleadas que la hicieron gritar su nombre. Coulter la siguió momentos después, con el cuerpo tenso, su nombre como una oración entrecortada en sus labios. Después, yacían enredados, sudorosos y sin aliento. Él tiró de la colcha para cubrirlos a ambos y la atrajo contra su pecho. «¿Por qué eres tan dulce?», le susurró, besándole el pelo. Carmen sonrió, agotada y feliz. «Porque tú lo haces fácil. Te quiero. Yo también te quiero». Afuera, el viento invernal aullaba. Dentro, estaban calientes y juntos y, por fin, completamente casados. La primavera llegó con la lenta inevitabilidad del cambio de estaciones. La nieve se derritió. La temporada del barro llegó y se fue. El verde volvió a las praderas y Carmen descubrió que estaba embarazada. Se lo contó a Coulter una mañana a finales de marzo de 1887, durante el desayuno, que consistía en patatas asadas con salsa de carne y huevos revueltos de su pequeño gallinero. Él la miró fijamente, con el tenedor suspendido en el aire, olvidándose de la comida. «¿Estás seguro de que he perdido 2 ciclos? Tengo náuseas todas las mañanas. Mi cuerpo está cambiando». Ella sonrió. «Estoy segura». Él dejó el tenedor con cuidado, se levantó, rodeó la mesa con movimientos deliberados y la abrazó con tanta fuerza que ella se echó a reír. «Vamos a tener un bebé», dijo con voz emocionada. «Lo vamos a tener». Se rió, alegre, incrédulo, con la cara hundida en el pelo de ella. Luego se arrodilló, apoyó la cara en su vientre a un plano y susurró. «Hola, pequeño. Soy tu padre. Te cuidaré muy bien. Te lo prometo». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas al verlo. El embarazo era incómodo, pero soportable. Carmen siguió cocinando, aunque ciertos olores le daban náuseas. Coulter se encargó por completo de los platos, insistiendo en que ella descansara. Sus horas de trabajo habían vuelto a la normalidad con la llegada de la primavera. El negocio repuntó. Los viajeros volvieron a las carreteras. Ahorró hasta el último centavo. En junio, intercambió trabajo con un carpintero para construir una cuna. Sencilla pero resistente, lijada hasta quedar lisa, diseñada para durar y servir a varios hijos. Carmen cosió mantas y ropita con tela. La mujer de la tienda general se la vendió a precio de coste, insistiendo en apoyar a la joven familia. Su pequeña comunidad se movilizó discretamente. Un regalo de conservas por aquí, verduras extra por allá, ropa de bebé usada ofrecida con auténtica amabilidad. Su hija nació el 12 de noviembre de 1887, tras 14 horas de parto. La comadrona, la señora O'Brien, una competente mujer irlandesa que había asistido en la mitad de los partos del territorio, le entregó a Coulter el diminuto y chillón bulto con una sonrisa cansada. Una niña sana, con buenos pulmones. Enhorabuena. Coulter sostuvo a su hija con manos temblorosas, mirando fijamente su diminuto rostro, rojo, arrugado, furioso por haber sido expulsado del calor al aire frío. Tenía el pelo oscuro y los ojos azules de Carmen. «Es perfecta», susurró con voz quebrada. Carmen, agotado y pálido, pero sonriente, extendió los brazos hacia ellos. «¿Cómo la llamaremos?». Habían discutido los nombres durante meses sin ponerse de acuerdo. Coulter miró a su hija y luego a su esposa. «Annie significa cariño y compasión. Eso es lo que tú me diste, lo que yo quiero darle a ella».
A Carmen se le hizo un nudo en la garganta. Annie Morse. Es perfecto. Colocó a su hija en los brazos de Carmen y las besó a ambas. Primero a la bebé, luego a su esposa. Gracias, dijo en voz baja. Por ella, por todo. La hicimos juntos. Lo hicimos todo juntos. La vida se reorganizó en torno al bebé. Annie era exigente, lloraba con frecuencia, dormía mal y requería atención constante. Carmen estaba agotada. Coulter ayudaba cuando podía, paseando al bebé por las tardes para que se calmara y descansara, aprendiendo a cambiarle la ropa sucia sin quejarse. La cabaña parecía increíblemente pequeña. Cuando Annie cumplió 6 meses, Coulter comenzó a construir una ampliación. Trabajaba por las tardes y los fines de semana, midiendo cuidadosamente, colocando las tablas con la precisión que aplicaba a todo. El encargado del establo, impresionado por la dedicación de Coulter y su creciente habilidad con las palabras y los números, lo había ascendido a subgerente con un sueldo de $18 al mes. El aumento de sueldo hizo posible la ampliación. Carmen ayudaba en lo que podía, sujetando herramientas, trayendo agua, manteniendo a Annie ocupada. Observaba a su marido trabajar, los músculos flexionándose bajo la camisa, la satisfacción evidente en cada movimiento cuidadoso. Cuando Annie empezó a andar, la ampliación estaba terminada. Una segunda habitación con espacio para una cama adecuada y un armario. Se quedaron juntos en la puerta, admirándola. «Has hecho un trabajo precioso», dijo Carmen, balanceando a Annie en su cadera. «Hemos hecho un trabajo precioso», corrigió Coulter, rodeándole la cintura con un brazo. «Sí», asintió ella. «Lo hemos hecho». 2 años más tarde, Carmen volvió a quedarse embarazada. Su hijo, Evan, nació en abril de 1889, ruidoso desde su primer aliento y exigente. Mientras que Annie había sido relativamente tranquila, Evan era una tormenta, obstinado, enérgico, en constante movimiento, incluso siendo un bebé. Coulter sostenía a su hijo con la misma admiración que había mostrado con Annie, maravillándose de sus pequeños rasgos, de los diminutos dedos que agarraban su pulgar con una fuerza sorprendente. «Es fuerte», dijo Coulter, asombrado. «Es ruidoso», dijo Carmen, riendo a pesar de su agotamiento. «Eso también». La cabaña se llenó más, se volvió más caótica, más llena de vida y risas y del caos organizado de los niños pequeños. La alfabetización de Coulter siguió mejorando. Ahora leía vorazmente periódicos, almanaques, manuales técnicos sobre la cría de caballos y la gestión de establos. Carmen seguía enseñándole por las tardes, cuando los niños dormían, avanzando hacia materiales más complejos. Su competencia con los números y la comunicación escrita llamó la atención de los empresarios. El encargado del establo comenzó a confiarle los libros de contabilidad, la gestión del inventario y las negociaciones con los proveedores. En un año, Coulter se encargaba efectivamente de las operaciones diarias. Su salario aumentó a $22 al mes. Compraron pollos, una vaca lechera llamada Bessie y semillas para un huerto más grande que proporcionaba verduras durante el verano y conservas para el invierno. Las comidas mejoraron considerablemente. El pollo asado con verduras se convirtió en una tradición dominical. La sopa de pollo con albóndigas aparecía con regularidad. El pan fresco horneado por Carmen, que por fin había dominado completamente el horno, adornaba la mesa a diario. Los niños crecieron sanos y fuertes. Annie empezó a hablar pronto, haciendo preguntas sin fin. Evan la seguía a todas partes, imitando sus palabras y sus movimientos, decidido a seguirle el ritmo. Los vecinos empezaron a pasar por allí para pedir consejo. Coulter les aconsejaba sobre el cuidado de los caballos, las prácticas comerciales justas y las negociaciones de contratos. Los consejos de Carmen sobre cómo enseñar a leer a los niños y gestionar el presupuesto familiar. Su reputación creció de forma orgánica. El propietario del establo, que se preparaba para jubilarse, se acercó a Coulter en el verano de 1891. «Quiero venderte el negocio», le dijo sin preámbulos. «Plan de pago. Condiciones justas. Te lo has ganado». Coulter lo miró fijamente. «Señor, no tengo capital para...» «No necesito capital»,
Necesito carácter. Tú lo tienes. El anciano sonrió. 5 años de pagos. Acordaremos unas condiciones que no matarán de hambre a tu familia. Piénsalo. Coulter lo discutió con Carmen esa noche, después de que los niños se durmieran. Es un riesgo, dijo él. Si el negocio decae, podríamos perderlo todo. También es una oportunidad, replicó Carmen. Llevas 2 años dirigiendo ese establo. Conoces todos los aspectos. Los clientes confían en ti. ¿Y si fracaso? Ella le tomó la mano. ¿Y si tienes éxito? Él sonrió. Siempre ves la mejor posibilidad. Alguien tiene que hacerlo. La besó. Hagámoslo. Firmaron el acuerdo en agosto. 5 años después de la boda forzada, la cabaña que Coulter había construido se había convertido en un verdadero hogar. La ampliación se había vuelto a ampliar. Ahora tenían 3 habitaciones, la sala de estar principal, un dormitorio para ellos y una habitación que compartían los niños. Los muebles se habían multiplicado. Una mesa adecuada, sillas acolchadas, estanterías llenas de libros. Annie, que ahora tenía 4 años, ayudaba a su madre en el jardín con gran concentración. Evan, de 2 años y medio, seguía a su padre a todas partes, imitando sus gestos, su forma de caminar e incluso sus expresiones pensativas. Una tarde, a finales del verano, después de que los niños se durmieran, Carmen y Coulter se sentaron fuera, en el porche que él había construido la primavera anterior. El sol se ponía, pintando el cielo de Wyoming con tonos ámbar, rosa y morado oscuro. ¿Alguna vez piensas en cómo empezó todo esto? Preguntó Carmen, apoyando la cabeza en su hombro. ¿A veces te arrepientes de algo? Coulter la miró genuinamente sorprendido. Nunca, ni un solo momento, incluso sabiendo que estaba diseñado para castigarme, para humillarnos a ambos. Especialmente sabiendo eso. Le tomó la mano, entrelazando sus dedos. Sea lo que pretendía tu padre, fracasó por completo. Carmen sonrió. Así es, ¿verdad? Quería humillarte casándote con alguien por debajo de tu nivel social. En cambio, te entregó a mí. Coulter negó con la cabeza, todavía asombrado por la ironía. El peor plan que nadie haya hecho jamás y del que yo me haya beneficiado. Ella se rió. ¿Crees que él sabe que somos felices? Probablemente que prosperamos. Quizás que su castigo le salió completamente por la culata. Coulter le apretó la mano. Eso requeriría admitir que se equivocó. Y los hombres orgullosos no hacen eso fácilmente. Se sentaron en un cómodo silencio, viendo cómo se oscurecía el cielo, escuchando los sonidos familiares de su hogar, el crujir de las tablas del porche, el lejano balido de Bessie acomodándose para pasar la noche, el suave susurro del viento a través del jardín. Coulter, dijo Carmen en voz baja. Sí, gracias por qué. Por ser paciente mientras aprendía. Por ser amable cuando podrías haber sido cruel. Por amarme cuando pensaba que nadie vería más allá del castigo de mi padre. Su voz se llenó de emoción. Por construir esta vida conmigo. Él la atrajo hacia sí y le dio un beso en la sien. Tú lo hiciste fácil. Nosotros lo hicimos fácil, corrigió ella. ¿Juntos? Sí, asintió él. Juntos. Más tarde esa noche, después de acostarse, Coulter yacía a su lado en la oscuridad de su habitación, escuchando su respiración lenta. Afuera, un búho ululó. Adentro, todo estaba cálido y tranquilo. Carmen susurró, ¿por qué eres tan dulce? Ella sonrió sin abrir los ojos. La pregunta le resultaba familiar ahora, un ritual que había sobrevivido a las circunstancias. Porque sigues preguntando. Seguiré preguntando hasta que lo entienda. Entonces, seguirás preguntando para siempre, dijo ella, con la voz ya somnolienta. No me importa, pensó él, más que ver cómo se ampliaba su sonrisa. A mí tampoco. La abrazó con fuerza, escuchando cómo su respiración se volvía regular hasta quedarse dormida. A la mañana siguiente, durante el desayuno, patatas asadas con ternera, salsa y huevos frescos. Evan volcó la leche. Annie gritó. Evan empezó a llorar. Carmen suspiró y buscó un paño. Coulter le agarró la mano. Yo me encargo,
Limpió el derrame con eficiencia experta mientras Carmen salvaba el desayuno. ¿Papá? Preguntó Annie observándolo trabajar. Sí, cariño. ¿Por qué siempre ayudas, mamá? Coulter se detuvo pensando en cómo explicar la colaboración a una niña de 4 años. Porque somos un equipo. Los equipos se ayudan entre sí, como los caballos que tiran juntos. Sonrió. Exactamente así. Quiero formar parte del equipo. Ya lo eres. Ayudas en el jardín. Ella sonrió, satisfecha. Evan se recuperó de sus lágrimas y golpeó la mesa con la cuchara. Equipo, declaró. Carmen se rió con una risa brillante y sincera. Coulter miró alrededor de la mesa, a su esposa, a sus hijos, al caos, al ruido y a la belleza imperfecta de la familia, y sintió una gratitud tan profunda que rayaba en la oración. El invierno siguiente, a principios de 1892, Reginald Kelly murió. La noticia llegó a Carmen a través de una carta del abogado de la familia. Fallo cardíaco rápido. No se mencionó ningún sufrimiento. Leyó la carta 2 veces y luego se la entregó a Coulter sin hacer ningún comentario. Él la leyó en silencio y luego la miró. ¿Cómo te sientes? No lo sé, respondió ella con sinceridad. Era mi padre, pero también vendió mi futuro para enseñarme a ser obediente. No tienes por qué sentir nada en particular, ¿verdad? Ella se quedó mirando la carta. ¿No deberías sentir tristeza o ira o algo claro? Siente lo que sientas. No hay respuestas incorrectas. Se quedó en silencio durante un largo rato. Me entristece que nunca conociera a sus nietos, que fuera demasiado orgulloso para visitarnos, demasiado terco para perdonar, demasiado empeñado en tener razón como para ver lo que habíamos construido. Levantó la vista hacia Coulter. Pero no me entristece la vida que tengo. Haberte elegido a ti, nada de eso. Bien, la abrazó, porque no cambiaría nada. Ni siquiera el comienzo, el matrimonio forzado, ni siquiera eso. Te trajo a mí. Ella lo abrazó con fuerza. Nos trajo el uno al otro. Los años siguieron pasando. El negocio del establo prosperó. Coulter contrató a 2 empleados y los trató con la justicia que él hubiera deseado cuando estaba en su lugar. Carmen abrió una pequeña escuela en la ciudad, donde enseñaba a los niños a leer y a hacer cálculos aritméticos 2 mañanas a la semana. Cobró una modesta cuota a las familias que podían permitírselo y enseñó gratis a las que no podían. Annie creció alta y reflexiva, siempre leyendo. Evan creció ruidoso y físico, siempre en movimiento. La cabaña se amplió de nuevo. Las comidas se convirtieron en rituales familiares. Todos ayudaban, todos contribuían. Pollo asado con verduras, sopa de pollo con albóndigas, pan fresco con mantequilla y mermelada. Su vida no era rica, pero era cómoda, segura, basada en la colaboración en lugar de en la jerarquía. Una noche, 10 años después de la boda forzada, Coulter y Carmen se sentaron en el porche bajo un cielo brillante de estrellas. ¿Recuerdas la primera pregunta que me hiciste? Dijo Carmen en voz baja. ¿Cuál? Después del poema, la que lo cambió todo. Él sonrió. ¿Por qué eres tan dulce? ¿Esa? Lo recuerdo. ¿Sabes ahora la respuesta? Pensó en acercarla más a él. Creo que sí. Dímelo. Eres dulce porque así eres tú. No por cómo te criaron o lo que te enseñaron. No porque te beneficie. Le dio un beso en el pelo. Eres dulce porque eliges la bondad incluso cuando sería más fácil elegir la amargura. Eliges la paciencia incluso cuando la frustración estaría justificada. Eliges el amor incluso cuando te cuesta. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Es lo más bonito que me han dicho nunca. Es la verdad. Se giró entre sus brazos y le acarició la cara. Tú me hiciste mejor, Coulter. Me diste espacio para convertirme en quien quería ser, en lugar de en quien me decían que debía ser. Nos hicimos mejores el uno al otro. Sí, asintió ella, así es. Él la besó entonces, lento, profundo, lleno de todo lo que habían construido juntos. Cuando finalmente se separaron, ambos sonriendo, Carmen apoyó la frente contra la de él. ¿Por qué eres tan dulce? Preguntó, devolviéndole la pregunta. Él se rió. Porque tú me enseñaste cómo serlo.
Mentiroso. Tú fuiste amable desde el principio. Entonces ambos tuvimos suerte. No fue suerte. Ella lo corrigió. Fue una elección. Nos elegimos el uno al otro cada día. Seguimos eligiéndonos. La mejor elección que he hecho nunca. Yo también. Se sentaron juntos bajo las estrellas, rodeados de la vida que habían construido a partir del castigo y transformado en alegría. Dentro de la casa, Annie leía a Evan a la luz de la lámpara, enseñándole las letras como su madre había enseñado a su padre. La siguiente generación aprendiendo que compartir el conocimiento es expresar amor, que la colaboración importa más que el orgullo, que elegirse cada día construye algo duradero. En algún lugar de Cheyenne, en una tumba marcada con una lápida cara, Reginald Kelly yacía en silencio. Su plan había fracasado. Su castigo había salido mal. Su crueldad se había transformado en algo hermoso. Nunca sabría que su peor decisión le había dado a Carmen la mejor vida. Pero Coulter y Carmen lo sabían. Y cada noche, en la tranquila oscuridad de su habitación compartida, él seguía haciendo la pregunta, no porque dudara, sino porque la dulzura de ella después de todo seguía pareciéndole una bendición. Y ella respondía quedándose, eligiéndolo a él, construyendo su vida juntos. Un día, una elección, un momento a la vez. El castigo había fracasado. La lección había salido mal. Y el amor obstinado, paciente, el amor elegido, había ganado. Gracias por cabalgar conmigo a través de estas leyendas del viejo oeste. Aquí, donde el polvo guarda secretos y el viento aún susurra nombres olvidados, las historias nunca mueren. Solo esperan ser contadas otra vez. Hasta el próximo fuego de campamento, forastero.